Amados hermanos, estamos en este domingo 5 de junio de 2022, primer domingo de mes. Estamos ya llegando a la mitad del año justamente y pues vamos a aprovechar esta oportunidad para poder dar inicio a una nueva serie, aunque en realidad es una continuación de la anterior, siendo que la semana pasada concluimos con la primera epístola de Pedro y hoy pues damos inicio con la segunda carta que Pedro va a dejar para la iglesia cristiana y que está consignada ya en la última parte del Nuevo Testamento. No sin antes decir que se trata de una epístola de muchísima relevancia, siendo que va a dar una carga doctrinal muy fuerte, precisamente porque se trataba de una carta que pretendía darle bases cristianas a una iglesia que estaba naciendo en un contexto bastante complejo. Cada vez que abrimos nuestra Biblia, tenemos acceso a la palabra del Creador de todo cuanto existe. Yo no sé, mi hermano, si usted alguna vez ha dimensionado ese enorme privilegio que tenemos de poder leer directamente la palabra de nuestro Dios. Y este Señor que creó todo cuanto existe, que nos ama y tiene misericordia, nos va dirigiendo con amor a través de su palabra para mostrarnos su buena voluntad agradable y perfecta. Pidamos entonces a Dios que nos dirija en el entendimiento de esta palabra que Él ha dejado para nosotros y que de hecho tiene una función específica: llevarnos al conocimiento de la fe por medio del estudio que en ella están contenidos. Vamos entonces a poner un poco en contexto cuál es ese escenario en el cual fue escrita la segunda epístola de Pedro. Recordemos que una epístola es una carta que normalmente tiene como destinatario a más de una persona. Y habitualmente en la época en la cual esto sucedió, las epístolas eran más bien cartas abiertas. Es decir, sus destinatarios no eran personas específicas a las cuales solamente se podía mostrar, sino más bien se trataban de cartas que pretendían abarcar a una gran cantidad de población. Muchos se preguntan por qué estas cartas fueron incluidas en el canon bíblico si no son libros per se. La razón es muy sencilla. Pedro fue un testigo ocular de lo que estaba ocurriendo con Jesucristo y de todo lo que ocurriría luego de su muerte y resurrección. Y se considera que estas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo a través de una serie de requisitos canónicos que se establecieron para dar por cerrados los 66 libros. En ese sentido, entonces, esta carta tiene por propósito fundamental el de comunicar a la iglesia cristiana una serie de principios que ya más adelante podremos ir estudiando. Esta carta habría sido escrita en Roma entre el año 64 y el año 67 después de Cristo. Voy a dejar aquí algunos comentarios que probablemente sean altisonantes a este supuesto de su escritura en Roma. ¿Por qué se tiene la idea de que justamente fue escrita ahí? Bueno, porque hay que recordar que el autor, Simón Pedro, de quien ya hemos dado todo un contexto en la serie anterior, estaba preso. El autor estaba preso en Roma o en Babilonia, como él en su momento le llegó a llamar, por sedición, es decir, por rebelarse al imperio, por estar contrario al imperio en tanto que predicaba la palabra de Cristo. Y hay que recordar que Cristo era una figura para el imperio romano de la época de un revolucionario que quería derrocarlos como gobierno. Entonces, Pedro está preso en Roma y nada indica que había salido de ahí. Sin embargo, la carta y ningún otro escrito histórico detalla que ésta fuese
justamente elaborada en la capital imperial, sino se basa únicamente en una consideración meramente de supuesto lógico. Sin embargo, sí que existen algunas dudas acerca de esto, ya que la carta nunca fue revelada en Roma. La carta, sin saber cómo específicamente ocurrió, es conocida por primera vez en Egipto, que está realmente lejos de Roma y que no se tiene ningún dato acerca de cómo pudo ser trasladada desde la capital del imperio hasta este país, que luego sí que tenía una cantidad de cristianos, pero que no era pues significativa ni mayoritaria dentro del Imperio Romano. Por tanto, entonces, se debería pensar que si esta carta fue escrita en Roma, el traslado simplemente fue de manera clandestina. ¿Por qué entre el 64 y el 67? Bueno, porque se tiene datación de la primera epístola de Pedro hasta el año 64, por lo tanto, esta siendo la segunda, pudo ser desde ahí hasta el año 67, cuando se conoce que Pedro es crucificado por el emperador Nerón. Hay que decir que esta carta es escrita durante una severa persecución de la iglesia en tiempos del emperador Nerón. Esto no ha cambiado, de hecho se ha venido agravando desde la última vez que hicimos una revisión histórica de cómo se encontraba la iglesia cristiana. Pedro está escribiendo a una serie de iglesias que están gravemente perseguidas y a las cuales se les atenta no solamente a nivel organizacional, sino directamente hacia sus vidas, dándolos como sacrificio en el Coliseo Romano y otros escenarios distribuidos a través del imperio, como circo, como diversión para aquellos que hacían escarnio de la iglesia. No hay que olvidar que para el imperio la iglesia es una organización completamente ilegal, completamente revolucionaria y a la cual había que aniquilar por completo. En ese sentido, entonces, nos vamos a encontrar con una segunda epístola de Pedro que nos va a dejar una cantidad de enseñanzas que está más bien relacionada con la afirmación de la fe en una condición de dificultad como iglesia. ¿A quién puntualmente estaba dirigida? Bueno, esta es una carta abierta, como decíamos, que se dirige a toda la iglesia cristiana distribuida en todo el imperio. Esta iglesia cristiana que está siendo perseguida también es una iglesia cristiana relativamente joven. Muchas de estas iglesias locales habían sido fundadas por el mismo Pedro en compañía de una serie de personas que se mantenían liderando el cristianismo en ese momento. Pero hay que decirlo que si bien es cierto, estas iglesias tenían la característica de ser muy fervientes, de ser muy animosas y sobre todo de estar muy comprometidas, también tenían un nivel de madurez espiritual bastante cuestionable, en tanto que la difusión de la palabra del Señor no había sido demasiado amplia. Y no tanto porque ellos no quisiesen aprender, que de hecho algún caso habría, sino porque habían dificultades como por ejemplo la barrera idiomática o incluso más grave, la barrera de la persecución imperial, porque ya luego si una persona era atrapada con un rollo de la palabra del Señor, entonces esta persona casi con total seguridad acabaría en el Coliseo Romano siendo alimento de los leones o como víctima de los gladiadores. Entonces, la iglesia cristiana de la época tenía mucho ánimo, tenía muchas ganas, pero se supone que tenía muy poco conocimiento de la palabra del Señor y que de alguna manera la iglesia se había conformado con lo poco que había podido recopilar a lo largo de algunos pocos años y que pues estaban viviendo la fe desde esa escasa información con la que contaban. Pero es que además Pedro sabe cuál es la idiosincrasia, cuál es la raíz cultural de esta iglesia.
Recordemos que esa no es una iglesia judía, no es una iglesia que venga de la tradición israelí sobre la historia y sobre la cosmovisión que tenía Jesús acerca de la predicación misma sobre las personas. No hay que olvidar que Jesús predicó para judíos y para no judíos, y podemos revisar en los evangelios que Jesús maneja un discurso muy en el argot judío dentro de sus tradiciones cuando está hablándoles a ellos, pero amplía su argot, amplía su enfoque cuando le habla a los gentiles. Jesús manejaba desde luego muy bien ese doble discurso, pero no en el mensaje siempre era el mismo, sino un doble lenguaje para transmitir el discurso adaptándose al público. En este caso, la iglesia cristiana de la época ya no es una iglesia judía, ni mucho menos. De hecho, la iglesia en Jerusalén era una iglesia relativamente pequeña en comparación con el resto del Imperio Romano, que ya había sido fuertemente colonizado por el cristianismo. Las iglesias habían crecido y estas iglesias tenían un pasado, al igual que todos nosotros tenemos un pasado. Al igual que todos los cristianos tenemos en algún momento algunas costumbres que no dejamos de nuestra vida antes de la transformación que Cristo ha realizado en nosotros. Estas iglesias entonces tenían una tradición del paganismo. Hay que recordar que la religión del imperio era politeísta, es decir, era una religión que tenía creencia en muchos dioses, en muchas deidades. Esta religión politeísta provenía de una muy amplia mezcla de otras religiones que se habían venido reciclando a través de los siglos, que de hecho el imperio mismo, por ser un imperio cosmopolita, entonces recogía normalmente grandes cantidades de culturas diversas y las mezclaba, así una síncresis como tal. Muy particularmente destacaban dos religiones ahí que van a ser las predominantes entre estas politeístas. Tenemos la tradición helénica, justamente proviniendo de Grecia y sus alrededores, en la cual tenían una amplia variedad de dioses con tradiciones muy esquemáticas, y también teníamos la corriente de la gnosis, o gnósticos, que no son los mismos gnósticos actuales, sino que en aquel momento se trataba de una corriente religioso-filosófica que estaba más bien relacionada con la necesidad de entender para poder creer. En esto están en concordancia con los helénicos, con los griegos, porque los griegos necesitan poder dibujar la realidad a través de un esquema lógico para que ésta pueda ser convertida en una creencia generalizada. Helénicos y gnósticos de la época van a coincidir en el concepto del conocimiento. Eran personas muy cultivadas, con mucho intelecto, y es por eso que nos vamos a dar cuenta que la segunda epístola de Pedro está remarcando, va a remachar una y otra vez el tema del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está hablándole a una iglesia que tiene poco conocimiento, pero que ama conocer, que desea conocer, que anhela mayor conocimiento. Podemos decir entonces que esa iglesia a la cual Pedro le está escribiendo tiene una enorme ventaja, en tanto que tiene ese deseo irrefrenable de seguir aprendiendo acerca del Señor, a pesar de ese paganismo del cual proviene y que ya ha abandonado, pero que ha heredado algunas de esas costumbres que son difíciles a veces de quitarse de encima. Va a comenzar entonces Pedro su escrito presentándose, y se presenta con su nombre: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo.
Fíjense cómo Pedro tiene esa costumbre muy interesante de siempre poner su nombre y su carta de presentación en autoridad. ¿Por qué Pedro hacía esto? Recordemos que Pedro no era una persona demasiado estudiada, no provenía de una familia importante, no tenía un título social. Pedro era un judío, pescador, sin ningún nombre en la sociedad, y de hecho Pedro era caracterizado por reflejar esa aparente ignorancia producto de su estatus social muy bajo. Esa irascibilidad, esa impulsividad, eran producto justamente de ese bajo nivel educativo. Es por eso que Pedro, cuando escribe, ya siendo un anciano, presentándose a las iglesias, suele poner por delante quién es, para que todo el mundo sepa que ha sido un hombre que proviene desde muy, muy bajo y con trabajo, con servicio y con obediencia al Señor, ha ido siendo exaltado hasta poder ser llamado siervo y apóstol de Jesucristo. Pero es que además lo que Pedro estaba haciendo es hacer una presentación no tanto para él, sino para que los cristianos sepan quién está hablando a través de él. Hay que recordar que cuando se hablaba únicamente a la iglesia judía, Jesucristo era una figura conocida y que todos identificaban como tal. Pero, ¿han escuchado alguna vez ese dicho de nadie es profeta en su tierra? Justamente eso le pasó a Jesús. En Israel, el nombre de Jesús era importante, pero lo era muchísimo más importante fuera de Israel, porque la iglesia cristiana, que no había sido testigo ocular del padecimiento y la resurrección de Cristo, tenía una estima muchísimo mayor por el nombre de Cristo. Por lo tanto, cuando Pedro se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo, ya les llamó la atención, ya logró capturar a esos destinatarios de esta carta. Y fíjense, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense que lo que está haciendo Pedro es una salutación pues muy interesante. Tan interesante es esta salutación que va a llevar a los cristianos a sentirse iguales que él, que es judío. ¿Por qué era importante una salutación como esta? Bueno, lo era precisamente porque en el pueblo judío existía una xenofobia creciente. Los judíos son casi que naturalmente racistas, porque ellos creen tener el derecho de ser exclusivos para Dios. Por lo tanto, incluso dentro de la iglesia cristiana judía, existían algunas facciones que despreciaban a los cristianos no judíos, a los cristianos gentiles. Por eso es que en aquellas cartas que ya hemos estudiado, Pablo habla de que la circuncisión es un símbolo y que él es circunciso, pero que no necesariamente esa es una muestra de verdadera fe. Entonces, cuando Pedro dice que por la justicia de nuestro Dios han alcanzado esa fe, lo que les está diciendo es, ustedes también son dignos de la misericordia de Dios. Ustedes también son dignos de gozar de esa bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a ser muy significativo para esos destinatarios. Muy significativo porque en ninguna forma ellos deben sentirse excluidos de la comunidad llamada iglesia, sino que tienen que ser incluidos. Y fíjese, Pedro utiliza una frase ahí que debe ser subrayada, que debemos tener con mucho énfasis. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Les pone en la misma categoría. Por lo tanto, de aquí debemos sacar, desde luego, una lección importante para cada uno de nosotros.
y es que no hay cristianos mejores que otros cristianos, no hay cristianos más santos que otros, no hay uno más salvo que otro. Todos los cristianos somos exactamente iguales y hermanos para tratarnos entre nosotros. Y una salutación muy clásica de la época: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Desear gracia y paz era pues lo normal en la época, era un saludo pues muy común, un saludo digamos socialmente muy bien aceptado. Y que les desee que esa gracia y que esa paz les sean multiplicadas, solamente está dejando en claro que Pedro tenía un afecto especial por esa iglesia a la cual estaba destinando su carta. Lo cual es evidentemente lógico, porque pues Pedro había sido el fundador de muchas de estas iglesias. Entonces había una relación directa, una relación casi personal con los destinatarios. Por eso les desea gracia y paz, y que éstas sean multiplicadas. Pero Pedro va a añadir en el saludo algo que no era normal en la época. Va a añadir en el saludo algo que no era habitual, el decir que sea esa gracia y paz multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Eso no era normal. Eso no era normal porque la gracia y la paz no estaban habitualmente atadas a nada, no estaban condicionadas a nada. En este caso, Pedro sí que pone ahí una condición, pone ahí una regla para que la gracia y la paz puedan ser multiplicadas en la iglesia cristiana. Tiene que haber conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ese condicionamiento va a cambiar fundamentalmente las reglas de la gracia y la paz, porque hasta este momento la iglesia cristiana había considerado como lo habitual, como lo normal, como lo que debía suceder, el que el Señor les diese gracia y paz. No habían considerado que el avance progresivo, permanente y consistente en el conocimiento de la palabra de Dios era la causa de esa gracia y esa paz. Por lo tanto, mis hermanos, de aquí podemos concluir algo muy interesante para la iglesia moderna. Debemos considerar muy seriamente qué es lo que se predica en el púlpito de una iglesia. Afortunadamente, nuestra iglesia tiene una predicación bíblica, tiene una predicación que está asentada en los principios que la palabra va a transmitir hacia nosotros. Pero cuando usted vaya a una iglesia donde el pastor habla de todo menos de la Biblia, entonces usted ahí simple y sencillamente no va a encontrar gracia y paz. Va a encontrar cualquier otra cosa, pero gracia y paz no. Si la predicación versa sobre la opinión del pastor, sobre las vivencias de la iglesia, sobre las noticias nacionales, sobre la política o sobre cualquier cosa que no sea el texto bíblico, entonces esa es una predicación que no genera gracia y que no genera paz. Pero es que además no solo es un tema de la predicación en el púlpito, también es un tema de la escuela bíblica, pero también es un tema de su estudio bíblico en el cultivar permanentemente el conocimiento de la palabra de Dios. En ese sentido, entonces, si usted no se está nutriendo permanentemente de la palabra de nuestro Señor, ¿y cómo espera entonces tener gracia y tener paz? Eso es completamente incongruente. Segunda de Pedro 1:2 es aparentemente solamente un saludo. Aparentemente solo está saludando, pero desde ahí ya está dejando un principio bíblico bastante serio. Por lo tanto, mi hermano, si usted lo que quiere es gracia y paz, es fácil la cuestión: estudie la palabra del Señor y adquiera mayor conocimiento sobre ella.
Y continúa, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjese cómo va a dar un contexto Pedro acerca de a qué se está refiriendo puntualmente. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y por qué menciona estas dos cosas? Bueno, la vida, pues muy sencillo, porque está refiriéndose a lo que la iglesia cristiana normalmente hace. Se está refiriendo al continuo ser de la iglesia cristiana. Y ese continuo ser tiene que estar atado al concepto de la piedad. Una iglesia que no es piadosa, entonces no está siendo verdadera iglesia. Entonces, estas dos han sido dadas por el divino poder de Dios. No es porque somos buenos, ni porque lo merezcamos, ni mucho menos. Es porque Dios nos lo entregó como iglesia, no como personas, como iglesias, mediante ¿qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por lo tanto, mis hermanos, nos encontramos con que ese conocimiento es el que nos lleva a tener una vida de iglesia, es el que nos lleva a ser una iglesia piadosa. Hermanos, es ese conocimiento el que nos lleva a ser iglesia simplemente. Una iglesia entonces donde no se estudia la palabra de Dios en pureza es una iglesia que simplemente no tiene vida. Es una iglesia que simplemente está despreciando esa piedad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y continúa, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de su palabra, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Un versículo larguito y con una potencia bastante severa de doctrina acá. ¿Por medio de las cuales qué? De su palabra, de sus enseñanzas. Por medio de la palabra del Señor que nos ha dado a través de la Biblia. ¿Y qué nos ha dado ahí? Preciosas y grandísimas promesas. Promesas que evidentemente usted habrá estudiado muchas veces, promesas que probablemente usted haya memorizado muchas veces, y promesas que nos han dado fuerza, que nos han dado esperanza en los momentos en los cuales lo hemos necesitado. Promesas, mis hermanos, que no tengo ninguna duda que cada uno de nosotros ha interiorizado en algún momento y que solamente ha podido ser posible a través del estudio de la palabra. Porque si no hemos estudiado la palabra del Señor, ¿y cómo vamos a conocer tales promesas? Pero fíjese cómo va a continuar el versículo con un detalle muy interesante. ¿Para qué nos ha dado esa palabra? ¿Para qué nos ha dado esas promesas? Nos las ha dado para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Partícipes de esa naturaleza que el mismo Señor ha mostrado que es posible vivir a través de Jesucristo. Pero fíjese que no habla de que seamos partícipes ni de la gracia, ni de la misericordia, no. Habla de la naturaleza divina, es decir, eso que está instalado en nosotros y que nos lleva a actuar, que como consecuencia de eso, casi instintivo, actuamos conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Actuamos conforme a esa voluntad divina. Cuando usted dice, es que mire, me nace, me es natural algo, lo que está diciendo en términos básicos es que no necesita hacer ningún esfuerzo para que esto ocurra. Simplemente ocurre, simplemente proviene de usted, nace de un deseo personal hacia el cumplimiento de. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que vamos a ser partícipes
de la naturaleza divina, de lo que estamos hablando es que de nosotros sale un comportamiento acorde a lo que Jesucristo quiere de nosotros, acorde a esa voluntad de Dios. ¿Y de dónde surge esa participación de esa naturaleza divina? Pues surge directamente del conocimiento de la palabra del Señor, del conocimiento de esas promesas. Por lo tanto, si no hay conocimiento, entonces no vamos a estar siendo partícipes de la naturaleza divina. ¿Quiere usted saber cómo debe seguir la voluntad de Dios? Pues, hermano, la cosa es muy sencilla. Estudie la palabra. Y ese conocimiento va a llevarle a actuar naturalmente acorde a los preceptos bíblicos. Y ese mismo conocimiento entonces le va a llevar a huir, a alejarse de la corrupción del mundo y la concupiscencia. Recordemos que la concupiscencia es ese deseo del pecado, esa atracción hacia el pecado que surge de nosotros mismos. ¿Cómo puede usted dominar su naturaleza pecaminosa? Haciéndose del lado de esa naturaleza divina a través del conocimiento de la palabra de Dios. Un conocimiento de la palabra de Dios que no puede ser adquirido con una píldora o con una inyección o con una lectura rápida. No. Ese conocimiento solamente puede ir siendo adquirido con la perseverancia en el estudio de la palabra. Pedro entonces nos hace un llamado vehemente a que podamos tener un estudio permanente para poder ir acercándonos a ese carácter de Cristo que debemos exhibir. Porque de lo contrario, si no estudiamos la palabra, si no tenemos conocimiento de la palabra, podemos ser cristianos y podemos ir religiosamente a la iglesia, podemos ser todo lo cristiano que usted quiera, pero los frutos no se van a evidenciar producto de la falta de ese conocimiento en la palabra de nuestro Señor. Que el Señor entonces nos brinde la oportunidad de poder conocer cada día más, que nos dé ese hambre de saber, que nos dé ese apetito por conocer más de su palabra, por escudriñar más, por profundizar en ella, porque ese profundizar en la palabra de Dios es la que nos va a llevar necesariamente a gozar de la bendición de esa naturaleza divina. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que Dios nos bendiga muchísimo y nos vemos para poder continuar con el capítulo 1 de Segunda de Pedro.